Un gusto también, es la primera vez que me toca en este rol, más de moderadora. La idea, bueno, los voy a presentar un poco a los compañeros, van a estar presentes compañeros de los NRC de España, de Chile, de El Salvador y de Uruguay, y por parte de SNOMED Internacional también nos van a acompañar Alejandro López Osornio y Víctor Medina. Por parte de España se encuentra con nosotros Marta Pavón Garrido, que es la jefa del servicio en el Centro Nacional de Referencia de SNOMED para España, que es farmacéutica de profesión, con máster en tecnología farmacéutica y también en dirección de sistemas y TIC para la salud y en digitalización sanitaria. Por parte de Chile tenemos a Esteban Hebel, que es radiólogo diagnóstico e informático biomédico, perdón, también con más de 15 años de experiencia en diseño e implementación de sistemas de información en salud, en entornos para salud pública. Actualmente está como asesor de estrategias digitales en salud para el Departamento de Tecnologías e Información del Ministerio de Salud de Chile. Por parte de El Salvador nos va a acompañar William Hoyos Arango, que es médico de familia, director de Monitoreo Nacional de Monitoreo Estratégico para Servicios de la Salud en el Ministerio de Salud de El Salvador, justamente. Y por Uruguay tenemos a las compañeras Rosana Occhiusi y Betiana Arispe, perdón, que ambas son licenciadas en registros médicos con formación y especialización en terminología clínica SNOMED-CT, tienen más de 10 años de experiencia en este área y bueno, han contribuido a la definición de estándares de interoperabilidad dentro del área de salud de la AGESIC, de salud digital, perdón, de la GESIC, y además, bueno, son las representantes frente al Member Forum de SNOMED Internacional y han expuesto, bueno, en varios eventos internacionales y hecho trabajos también de investigación en esta temática. Y por parte de SNOMED Internacional, que vamos a arrancar con las presentaciones de ellos dos, como antes les decía, contamos con Víctor Medina, que es terminólogo senior, líder de Customer Relation para Latinoamérica dentro de SNOMED Internacional, líder de la red clínica latinoamericana de SNOMED, dentro de SNOMED Internacional, es médico especialista en cirugía general con un máster en administración de hospitales y sistemas de salud, doctor en salud pública, presidente fundador de HL7 hasta el año pasado. Y por último, Alejandro López Osornio, que es médico de familia, especialista en informática médica, que se formó en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Durante los últimos 20 años colaboró en distintos proyectos de salud digital a nivel mundial, en grupos de trabajo internacionales sobre estándares e interoperabilidad, brindando consultoría también para las agendas nacionales de salud digital. Fue director nacional de sistemas de información de salud y bueno, como director estuvo a cargo del diseño e implementación de la estrategia de salud digital en el Ministerio de Argentina. Hoy por hoy es especialista senior en apoyo a la implementación dentro del equipo de SNOMED Internacional. Así que la idea es dejarlo ahora primero con ellos, que van a hacer una breve presentación sobre algunos temas de interés y de relevancia a nivel de SNOMED Internacional, y después vamos a pasar a un bloque de preguntas con los representantes de los NRC de los distintos países, donde vamos a estar, bueno, charlando distintos temas de interés que han ido surgiendo en encuentros que hemos mantenido previamente. Así que lo dejo a Víctor primero con su presentación. Muchas gracias, Marina, y gracias al auditorio que nos acompaña. Pues tenemos un grupo de líderes de SNOMED CT y SNOMED Internacional en cada uno de los países que representan. Y voy a... No me deja. Ah, ok. Ahí está mi presentación. Vamos a hablar un poco, muy brevemente, de los centros nacionales de referencia. ¿Qué son? ¿Qué deben de tener? ¿Para qué sirven? Las siglas en inglés del National Release Center las traducimos normalmente como Centros Nacionales de Referencia para los países de habla hispana. ¿Y qué es un Centro Nacional de Referencia? Es importante mencionar que un Centro Nacional de Referencia no tiene una estructura específica, no tiene un número de personas que deben de trabajar o colaborar en un centro nacional de referencia como mínimo, y puede tratarse de una persona, de dos personas, de un equipo multidisciplinario muy grande, o puede ser una estructura tremenda que tenga que tenga que colaborar con muchas características diferentes de lo que hace un centro nacional de referencia. De entrada,
Estos centros son el punto oficial de contacto entre el país miembro y los otros usuarios y afiliados que se encuentran en ese país y también con la organización creadora de estándar, que es la creadora de SNOMED CT y es parte de SNOMED Internacional, y con otros países miembros. Además, es el punto oficial de contacto dentro de la jurisdicción del país miembro. Es decir, todas las personas que quieran participar de SNOMED-CT dentro de un país miembro tienen que referirse hacia estos centros para solicitar información, solicitar afiliaciones, solicitar licencias, solicitar información de cualquier tipo de implementación, deployment, etcétera, de SNOMED dentro del territorio y sirve como el intermediario entre estos afiliados y usuarios dentro del país con SNOMED Internacional. Ahora, estos centros nacionales de referencia tienen ciertas responsabilidades que deben cubrir o que pueden cubrir. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estas responsabilidades, como había platicado antes, el Centro Nacional actúa como el contacto primario con SNOMED Internacional en cualquier aspecto que tenga que ver con cualquier aspecto de SNOMED CT. Además, tiene la responsabilidad de asegurar que el despliegue y la implementación del estándar de la terminología SNOMED CT cumpla con dichos estándares definidos por SNOMED Internacional. Además, dentro de su territorio, cada centro nacional define cuáles son los procesos para que se distribuya y se licencie SNOMED CT dentro de su territorio. También tiene como responsabilidad el documentar, reportar y apoyar cualquier solicitud para cualquier actualización y mejoras a SNOMED CT. Esto quiere decir que los usuarios y afiliados de SNOMED CT en un país pueden contribuir solicitando cambios, actualizaciones, mejoras que el país requiera o que piense que otro país u otros países dentro de la comunidad SNOMED internacional puedan requerir para mejorar la terminología. Y bueno, como había mencionado, es el contacto principal para los afiliados en el territorio. De hecho, existen reglas para que haya comunicación entre los afiliados, los centros nacionales y luego SNOMED Internacional. Hay algunas obligaciones de estas que son unas responsabilidades que son obligatorias, es decir, el Centro Nacional de Referencia debe cumplir con estas tres responsabilidades. El manejo de las licencias. Este manejo de las licencias dentro de su territorio puede estar automatizado de alguna manera o puede ser de forma manual a través de solicitudes en línea o solicitudes en correo, etcétera, hacia el Centro Nacional de Referencia para otorgar licencias y hacer cualquier proceso que tenga que ver con estas licencias dentro de su territorio. Además, tiene la responsabilidad de distribuir cada una de las publicaciones internacionales de SNOMED CT. Es decir, cada vez que SNOMED Internacional publica la nueva edición y los cambios a la terminología que se hace cada mes, el Centro Nacional de Referencia toma esas publicaciones y a través de los procesos que ya tiene definidos, los publica o los distribuye hacia sus afiliados, con las características que el Centro Nacional de Referencia tenga. Y también algo muy interesante e importante es que debe administrar las solicitudes de cambios a SNOMED CT que hayan sido hechas o que propongan las organizaciones afiliadas dentro del territorio. Entonces, sirve como, digamos, un filtro o un ayudador para que estas solicitudes de cambios al contenido de la terminología lleguen a SNOMED Internacional y se les dé seguimiento. Hay otras responsabilidades opcionales que tienen que ver con qué tan grande o qué tan profundo quiera el Centro Nacional de Referencia trabajar hacia el interior de su territorio y hacia el exterior junto con otros países miembros. El país miembro puede tener la iniciativa de crear una extensión de la terminología que sea aplicable a su territorio. También puede administrar sets o grupos de referencia que tienen que ver con las características del contenido de la terminología y cómo se embeben unos con otros las características que tenemos. Pueden
tener mapas entre diferentes terminologías o algunas otras maneras de codificar y SNOMED-CT, o pueden también traducir y administrar las traducciones que se puedan hacer dentro del territorio. Esto se tiene que hacer desde su origen hasta la gestión posterior de estas traducciones, mapeos, sets de referencia y extensiones. También, para poder hacer esto, el Centro Nacional pudiera ofrecer herramientas tecnológicas que permitan la gestión de estos mapas, de estas traducciones, etcétera, a su territorio, tener actividades de educación y capacitación y vincular a los interesados y participantes para, de otra manera, también ofrecer consultorías sobre implementación a sus afiliados. Debe haber algunas competencias específicas como conocimientos de terminología, debe haber competencias también técnicas y de tecnologías de la información, debe contar con personal que tenga capacidades para la comunicación tanto hacia el interior como hacia el exterior, el personal que tenga capacidad también para entender y hacer los procesos de implementación dentro del territorio y para educar a los afiliados o a las personas que soliciten capacitaciones. En algunos momentos, dependiendo de la profundidad de esa intervención del Centro Nacional hacia donde quiera llegar, puede requerir también personal con conocimientos clínicos y científicos específicos para cada dominio dentro de la terminología. Frecuentemente, si hay traducciones, se requiere personal capacitado con conocimientos lingüísticos para que se haga una traducción real, que sea usable para todas las personas o todos los casos de uso dentro del territorio. Esto que les acabo de platicar se encuentra actualizado en el sitio de conference de SNOMED Internacional y pueden acudir a este documento a través de esta liga y pueden consultar cada una de estas características y a mucha más profundidad lo que acabo de platicar. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por la presentación, súper claro. Le pasamos ahora la palabra a Alejandro. No sé si en todo caso si quedan preguntas, lo dejamos al espacio del final. Bueno, gracias Marina, gracias Víctor por la introducción. Y un poco, yo les voy a dar una actualización rápida de qué está haciendo, cuáles son las novedades del nombre de este año. Disculpen que está en inglés las diapositivas, pero como que vamos presentando en distintos lugares y tenemos armado un poco las distintas formas de contarlo. Lo voy a contar de forma muy resumida para darle tiempo a que todos los grupos de todos los países puedan contar en qué están haciendo, que es la parte más interesante, pero simplemente como una actualización. Snowmed sigue trabajando con muchos otros estándares para armonizarse. Vieron que uno de los roles de Snowmed es ser este hub terminológico que conecta con la SIGE, que conecta con las clasificaciones de enfermería, con los dispositivos, con los medicamentos, etcétera. Y sigue todo ese trabajo con un gran esfuerzo. Van a ver que siguen los grupos clínicos trabajando y generando ideas y sugerencias. Sigue habiendo más demostraciones e implementaciones para open source, para que miren y jueguen y prueben cómo funciona Snowmed. Y sigue el trabajo en generar herramientas open source. Uno de los proyectos más importantes que se va a empezar a ver el año que viene, sé que ahora se va a hacer el anuncio en unas pocas 2 semanas en Corea de la fecha de release, que probablemente sea el principio del año que viene, es el release de la extensión de Sloink. Y esto es re interesante porque es Loink y Snowmed uniéndose, digamos. No es que es una versión de un mapeo o algo por el estilo, sino es que Loink está construyendo las versiones de Loink adentro de Snowmed como una extensión de Snowmed. Entonces los implementadores van a tener acceso completo a Loink desde adentro de Snowmed. Es una extensión opcional que ustedes van a poder incorporar. So, el que usa la extensión argentina y además quiere usar Loink, tiene que incorporar eso dentro de su servidor de terminología y va a traer conceptos que son conceptos de Loink, que está alineado con todas las tablas de Loink, de las propiedades, los componentes y todas las características de cada observación de Loink, que es un vocabulario que se usa mucho para laboratorio, tanto para pedidos como para reportar resultados, órdenes de resultados. Y los códigos de Loink ahora pasan a ser códigos alternativos para estos conceptos. O sea, es un mapeo, pero muy, muy cerquita, que si uno lo ve desde la API de Fire va a ser un concept map, pero cuando uno lo ve internamente en el browser y todo, va a ser llamarse identificador alternativo. Se va a poder usar en la CCL y todo eso. Después una interesante también es que se trabajó mucho con la gente de la Biblioteca Nacional de Medicina para mejorar este editor de formulario Fire, de cuestionario Fire, que está funcionando súper bien y tiene toda una integración para terminales y bindings, para enlaces terminológicos con Snowmed.
que permite que tanto las preguntas como las respuestas puedan venir desde un servidor de terminología en forma de listas de opciones o un SL que permite hacer una búsqueda dentro del servidor. Y la verdad que está funcionando muy bien para permitir que cualquier usuario pueda generar cuestionarios y con esos cuestionarios pueda mostrarlos en historias clínicas electrónicas, en aplicaciones móviles, donde sea, y generar el otro recurso hermano del cuestionario, que es la respuesta del cuestionario, el questionnaire response. Y esas respuestas del cuestionario hoy en día ya se pueden mapear automáticamente usando protocolos que ya están definidos en esta guía de implementación para extraer directamente diagnósticos, para extraer hallazgos y observaciones, y también se puede usar para prepopular. Entonces, uno, si hace una pregunta y ese dato ya está en la historia clínica del paciente, el cuestionario puede estar como pre-rellenado. Así que es muy interesante los avances que se han hecho en cuestionarios y hay una herramienta que te permite crear cuestionarios. Esto lo buscan en el sitio de implementación de Snowmed y lo van a encontrar. Ponen Snowmed Implementation Portal y lo van a encontrar ahí y pueden apuntar a un servidor público, crear cuestionarios, editarlos, verlos, hacer el preview y dejarlos listos para trabajar. Y un ejemplo de eso es el trabajo que también se está haciendo con ICCR, que es la Organización Internacional de Reporte del Cáncer, que tiene para cada tipo de cáncer un formulario en PDF de papel que permite rellenar los datos del tipo de tumor, ¿no? De las características del tumor, diferente para cada tipo de tumor. Se está trabajando en tener versiones electrónicas usando el cuestionario FHIR que se hacen usando esa herramienta, con una idea de que los institutos de cáncer pueden mejorar los registros de sus registros de tumores, creando estos cuestionarios FHIR y dándole el cuestionario FHIR en blanco a los implementadores que lo ponen en las historias clínicas, capturan los datos, mantienen los repositorios institucionales de cáncer en base a esos cuestionarios y tienen todo muy fácil para mandar de nuevo los datos al registro con muchísimo nivel de detalle, evitando la carga doble, que hoy en día hay que cargar como el informe del cáncer y después hay que ir y reportarlo al Instituto de Cáncer, por ejemplo. Entonces, este es un proceso que están usando varios países de Europa y me parece que está yendo muy bien. Ustedes conocen el Snowstorm probablemente, muchos, que es el servidor de terminología open source más accesible para usar Snowmed y siempre fue muy interesante y muy fácil de usar y está siendo más fácil todavía con Snowstorm Lite. Esto es una versión que se publicó este año, que es uno que permite rápidamente hacer un Snowstorm para una sola edición. Antes podías tener múltiples ediciones de distintos países con distintas versiones en el tiempo. Si tenés una sola, de un solo país, en un solo punto del tiempo, es súper fácil. En 40 segundos, en un minuto ya está funcionando. Requiere muy poca memoria, entonces para gente que está corriendo una historia clínica electrónica o un sistema o una app y quiere tener dentro de su entorno un servidor de terminología sin tener que ir a buscar uno afuera, lo puede hacer rápidamente. Y el API Fire, que también es eso, está todo el mundo, Fire está teniendo un impacto muy grande, como están viendo, y la verdad que es la primera API que realmente se ha hecho conocida en todo el mundo y generalizada. Entonces Snowstorm Lite directamente habla solamente con la API Fire, Code System Value Set Concept Map, y tiene la mayoría de las funciones de CL, por lo menos las más importantes. Sí, también es interesante para que vayan a ver Snowstorm Lite si están viendo eso. Y en general, esto también lo van a ver en el portal de implementaciones, que hay varias herramientas que están dando vueltas. Seguimos usando el editor de RefSets. Para la gente que quiere editar RefSets chicos, eso pueden contactarnos, pueden pedir el usuario en la herramienta y se puede usar. Hay un Weblet que es para traducir, que por ahí para el habla hispana no tiene tanta utilidad, pero que anda muy bien y se puede usar para traducir Snowmed. Hay múltiples demos de implementaciones de contexto, hay varias cosas, cosas de inteligencia artificial, la verdad está bueno para ir y jugar por ahí. Y hay una herramienta que es el Snap to Snowmed, que por ahí es la que más interesante puede ser para implementadores, que es una herramienta que les permite a ustedes subir vocabularios locales y automáticamente buscar mapeos con Snowmed. Y después un proceso de revisión muy formal que les permite ir corrigiendo esos mapeos y encontrar el mejor código de Snowmed para cada código local. Y después descargarse una tabla de equivalencia. Y eso a veces destraba implementaciones de Snowmed cuando dicen, bueno, yo tengo esta lista de prácticas o esta lista de diagnósticos, y si yo quiero rápidamente ponerle Snowmed, ¿cómo hago? Bueno, a veces usar una herramienta como Snap2Snowmed simplifica mucho eso. Y estamos ahora lanzando Simplex, que es una herramienta que te permite combinar un poco los resultados de todo esto, de los mapeos, las traducciones, los refsets, y hacer una pequeña edición de Snowmed que uno puede tener para una institución o para una región o para un municipio. Y esa versión de Snowmed adaptada, una extensión de la extensión de Snowmed, ponerla en un servidor de terminología y poder hacerla disponible para los usuarios. Así que bueno, un poco son las novedades de todo lo que está pasando y los invitamos a ir a la página de Snowmed, snowmed.org,
visiten la parte de implementación y pueden ver más novedades. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por la presentación. Súper interesante todos los avances que están teniendo para acompañar a la implementación en los países. Acá también somos usuarios de bastantes de las cosas que comentó eh, Alejandro recién. Bueno, la idea después de estas dos presentaciones es abrir un poco un bloque de preguntas. Tenemos países que tienen trayectorias muy diferentes en relación al tiempo que llevan, ¿no?, trabajando con el número internacional. Algunos tienen más experiencia, otros están en etapas más iniciales, pero bueno, nos interesa conocer un poco todos los caminos y las experiencias que hayan tenido con sus particularidades. En principio, hay una pregunta que es abierta para todos, que nos gustaría conocer un poco para todos cuál fue el punto de partida, si fueron dentro de contextos más amplios de una estrategia de salud digital a nivel general dentro de los ministerios, si surgieron por ahí como una propuesta aislada, la incorporación de SNOMED, si tienen normativas que acompañen la implementación del estándar, si es mandatorio para dentro de los registros clínicos. Por ahí la idea, vayan abriendo los micrófonos o levantamos la mano y nos van contando en el orden que quieran. Bueno, rompo el hielo. Bueno, les voy a contar un poquito sobre Uruguay. Nosotros, en nuestro caso, viene dado el uso de SNOMED dentro de un contexto de una estrategia mucho más amplia, vinculada a lo que es salud digital. Ya hace unos cuantos años, dentro de las metas de agenda digital de Uruguay, en el 2011-2015, esa agenda, ya estaba la creación de una plataforma para dar soporte al intercambio de las historias clínicas electrónicas y el fin era justamente lograr tener una historia clínica electrónica integrada a nivel nacional. Es así que en el 2012 el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud Pública y AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico, firman un acuerdo y surge, un acuerdo de cooperación y surge lo que es el programa Salud UI, ¿sí? Hoy ya estamos, bueno, hoy estamos como dentro de esa agencia y somos Salud Digital, pero en los comienzos comenzó siendo justamente un programa, que dentro de los principales objetivos estaban, bueno, definir esa historia clínica electrónica unificada, ¿no? La historia clínica electrónica nacional, interconectar los centros asistenciales del país. Para eso, el programa debía brindar apoyo técnico y necesario para que esas instituciones pudieran cumplir esos requisitos que se vinculaban a la HCN y brindarle, sobre todo al usuario, esa continuidad asistencial y acceso a la historia clínica en todo momento. O sea, justamente el fin es asegurarse que sin importar en dónde se atienda ese paciente o dónde esté el médico, puedan tener acceso a una historia clínica electrónica. Entonces, bueno, una vez que se hizo ese acuerdo, se pasó a definir, bueno, se crea el programa, bueno, empieza toda la parte de recursos humanos. Y bueno, había que definir también lo que son los estándares, las normas técnicas, crear ese modelo común de historia clínica y para luego todo esto trabajarlo en lo que eran los ámbitos tanto público como privado, ¿sí? Acá surgen, seguro nos han estado escuchando hablar, lo que son también los conjuntos mínimos de datos para poder llevar a esa unificación, ¿no? Un modelo de historia. Recordando que nosotros no tenemos una historia única. Se había visto, se había estudiado que ya desde el 2011 eran muchas las organizaciones de salud que tenían sus propias historias. Entonces era muy costoso que todos tiraran, digamos, eso a la basura y se hiciera una historia clínica electrónica única. Entonces, bueno, lo que se buscó es justamente con esos estándares lo que era la interoperabilidad, tanto sintáctica como semántica. Y bueno, dentro de esos estándares se vio que SNOMED era lo que se estaba utilizando en algunos países del mundo, que se iba hacia eso, la OMS apoyaba ese proceso. Y bueno, entonces se define ahí políticamente usar SNOMED para la interoperabilidad semántica en un proceso evolutivo
y en el 2012 Uruguay pasa a ser, ya como formalizando esto, pasamos a ser país miembro y la primera extensión la pasamos a tener en el 2014. Ahí lo que hicimos, bueno, en Uruguay no teníamos como todavía mucha formación, se contrataron a expertos, bueno, Alo fue uno de los que nos comenzó a guiar en este camino, ¿no? Comenzamos a hacer los cursos, a capacitarnos primero internamente para luego también capacitar al resto como del ecosistema de salud de Uruguay, apoyándonos en todo esto de lo que tiene SNOMED como esa biblioteca, ¿sí? Ya sean los cursos, las guías, todo lo que nos brindan. Y bueno, para acompañar aparte todo lo que era la implementación de la historia clínica electrónica nacional en todas las instituciones del país, se crea un plan de adopción, ¿no? Con diferentes pasos, donde se va especificando, y ahí está también la especificación de SNOMED, con una normativa asociada, ¿sí? Esto ya es en el 2017, que está el decreto 242 y la ordenanza 1085. Bueno, luego le siguen algunos otros, pero bueno, no vamos a entrar en detalle de cuáles son, pero sí hicimos todo este camino acompañados por normativa. Bueno, creo que ahí hice como un resumen grande. Gracias, Rosana. Ay, William, quiere contar. Bueno, quizá nosotros tenemos un inicio más brusco, inesperado, fue con la pandemia. El Salvador venía de ser prácticamente cero digitalización en el área de la salud. En la pandemia ocurre una catálisis prácticamente hacia la digitalización y surge la necesidad de crear este sistema que hoy tenemos, que es el Sistema Integrado de Salud SIS, que hoy por hoy cubre a un 70% de la población, siendo el Ministerio de Salud quien lo lleva adelante. Traíamos una historia, vicio histórico de antes, era manejar dentro de nuestras historias clínicas a mano en papel el CIE-10, ¿verdad? Pese a que no es la recomendación, pero los clínicos copiaban su expediente, su diagnóstico clínico en formato CIE-10 y había un ejército de traductores o curadores de estos términos que lo pasaban a la nomenclatura CIE-10. Entonces vimos la necesidad en el momento en que implementábamos que era necesario fortalecer la infraestructura, también teníamos que hablar el mismo idioma, y es allí donde surge la idea de SNOMED, con también bajo la, eh, la ayuda del BID. Somos miembros de SNOMED hace 2 años y prácticamente pues estamos implementando. La normativa se ha ido creando posterior a la implementación. Ha ido tan rápido esto, en cuestión de 2 años, 8 meses, pasamos de 0% de conectividad y 0% de existencia de un sistema de información al 98% de conectividad y al 100% de cobertura del sistema en los establecimientos del Ministerio de Salud. Entonces, ha ido mucho más rápido la implementación que la normativa. Si bien aún no es mandatorio el uso de SNOMED para el registro clínico en El Salvador, la adopción ha sido promovida como una estrategia fundamental dentro del marco más amplio de digitalización de la salud. Se están generando las normativas necesarias para poder acompañar y regular esta implementación y se espera que a futuro sea de uso prácticamente obligatorio o mandatorio para asegurar la calidad y la consistencia de los registros clínicos del Sistema Integrado de Salud. Gracias, William. Bueno, acá vemos un caso completamente distinto al de Uruguay. Se empezó por la implementación y después se fue generando la normativa. Bueno, Marta y Esteban, si quieren comentar sobre sus experiencias. Si queréis una experiencia similar a lo que ha comentado Rosana, y además ella ha explicado también los conjuntos mínimos de datos en los que también nos basamos nosotros, que si queréis continúo yo. Y nada, os cuento que en España, en 2007, lo que se hizo fue constituir un grupo asesor de interoperabilidad semántica para la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Sabéis que España se organiza territorialmente en 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, pues esta división de las competencias hace que tampoco tengamos una historia clínica única, pero sí la necesidad de compartir la información clínica a nivel nacional. Entonces,
los propios servicios de salud de las comunidades autónomas, muchos de ellos, expresaron esa necesidad y se tomó la decisión de iniciar una nueva línea de trabajo para poner a disposición del conjunto de nuestro Sistema Nacional de Salud estos recursos semánticos necesarios para la interoperabilidad plena de la historia clínica digital. Entonces se adoptó SNOMED-CT también como estándar terminológico, como un resultado de un acuerdo entre el Consejo Interterritorial de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y en el 2008 empezaron las gestiones para el ingreso de España en la ISO. De forma que España es miembro de SNOMED Internacional desde 2009. Y desde entonces, como ha estado explicando en su presentación Víctor, pues el Ministerio de Sanidad asume esas responsabilidades, principalmente la distribución de las ediciones internacionales y también de nuestras extensiones nacionales. En cuanto a la estrategia, el impulso de la interoperabilidad de la información sanitaria es una línea estratégica del Ministerio de Sanidad y está incluida en la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, la Estrategia 2021-2026. Y dentro de esta estrategia se incluye fomentar la adopción de estándares y buenas prácticas para el funcionamiento tanto de la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud como la receta electrónica interoperable. Y ir avanzando en la plena interoperabilidad entre los diferentes servicios de salud. Y además también en España es una prioridad la interoperabilidad con los otros miembros de la Unión Europea. Todos nuestros proyectos están siempre alineados con los proyectos europeos. En cuanto a la normativa, el caso es también similar al que ha explicado Rosana. En nuestro caso, en 2010, se aprobó por Real Decreto el conjunto mínimo de datos, este mismo mecanismo de establecer un conjunto mínimo de datos para los informes clínicos que se van a compartir en todo el Sistema Nacional de Salud. Entonces, en este Real Decreto se establecen qué variables son obligatorias para estos informes clínicos y cómo tienen que estar codificados para cada uno de las variables. Y esto incluye para cuáles hay que utilizar SNOMED. Ahora en 2023 se hizo una actualización de este Real Decreto y ahora se está adoptando esta forma de revisión un poco más continua para ir pegado a los avances, de forma que actualmente está trabajando un grupo de trabajo en el que están representadas las comunidades autónomas para estar ya estableciendo la siguiente actualización de nuestro conjunto mínimo. Entonces, en cuanto a si es obligatorio el uso de SNOMED en algunos registros, pues los informes clínicos que están incluidos en este conjunto mínimo es obligatorio que se utilice SNOMED para las variables para las que se ha establecido. Y también tenemos el Registro Estatal de Enfermedades Raras, que tiene entre los sistemas en los que hay que notificar las enfermedades raras, uno de los sistemas de codificación es SNOMED-CT. Y próximamente está ya en pilotaje, está ya todo muy preparado, que sea también obligatorio el intercambio de información de vacunaciones e inmunizaciones y los productos administrados también están codificados en SNOMED-CT. Y también esto se está trabajando mucho también para extender esto también a la vigilancia epidemiológica. La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica está trabajando también en establecer estas variables que se quieren comunicar y cuáles irán codificadas en SNOMED-CT. Muchas gracias, Marta. Muy buena la experiencia. También, bueno, tiene un recorrido de varios años. Eso también se refleja en la implementación y en la penetración que tiene, ¿no? En lo que Sí, van pues construyendo. también tiene algunas dificultades porque es verdad que estos niveles de control que nos explican que tienen, por ejemplo, en El Salvador, es muy difícil que cuando empiezas con un sistema que estás armonizando algo que ya está en marcha, hay cambios que son muy difíciles, que es mucho más fácil cuando desde el principio diseñas el sistema para poder. Entonces, todo tiene también cada uno tenemos unos desafíos diferentes. Exactamente. Bueno, y Esteban, algo que nos quieras comentar sobre la experiencia en Chile. Bueno, la experiencia de Chile yo creo que es completamente distinta, ¿eh? Nosotros partimos en el 2003 con un proyecto de agenda digital con el objetivo de, primero, digitalizar todos los
procesos de agendamiento de pacientes en el sector público. Y se armó un grupo de trabajo de 170 expertos, 50 organizaciones, y que publicaron el Libro Azul, que terminó siendo el plan de salud digital, el plan de transformación digital del Estado. Y ese se materializa finalmente en un proyecto y un fondo concursable por cada uno de los 29 servicios de salud para poder implementar historia clínica electrónica. Ese es nuestro primer hito. Y coincide por los tiempos de desfase con yo diría, la crisis económica, por llamarlo de alguna manera, que tuvo el proyecto Spline, el proyecto Spine en Inglaterra, donde la columna vertebral de interoperabilidad no estaba dando resultados y estaba siendo muy cuestionada por la cantidad de recursos que se estaban invirtiendo para armar la estrategia de interoperabilidad en contraparte de la implementación de historia clínica electrónica en Inglaterra, que estaba funcionando muy bien y muy rápido. Por lo tanto, en ese periodo entre el 2007 y 2012, el énfasis en Chile se da a la implementación de historia clínica electrónica, llegando a niveles de implementación de 98-99% para todas las urgencias, para todos los servicios de emergencia, 80-90% para los servicios de ambulatorio, sobre el 75-80% de historia clínica electrónica en hospitalizado. Por lo tanto, logramos niveles muy altos de implementación en muy poco tiempo, pero la interoperabilidad fue pospuesta, la verdad, hasta por ahí por 2012, donde se arma una unidad de informática de salud dentro del ministerio, y terminología y particularmente SNOMED-CT se consideran uno de los aspectos fundamentales para eso. Por ello, en 1 de noviembre del 2013, acabamos de cumplir 10 años, Chile pasa a ser Estado miembro de SNOMED Internacional, ¿no es cierto? Y comienza el proceso de implementación de SNOMED en ese momento, ¿no? Con un fuerte énfasis en el consumo de servicios, a diferencia de lo que hicieron en Uruguay, de el énfasis de capacitar a la gente, internalizar el conocimiento y saber qué es lo que se estaba realizando. Estuvo más bien el énfasis puesto en el consumo de servicios. Se contrató un servicio externo de provisión de terminología clínica, y yo creo que caímos en la crisis de la ausencia de la gente apropiadamente capacitada. Entonces, había muy poca gente que fuera capaz de defender la necesidad de la terminología, de defender, de presentar, de mostrar los beneficios em, y lo que ello conllevaba. Por lo tanto, los niveles de implementación se estancaron durante los próximos, yo diría, 4 años, ¿ya? Entonces, en eso, el país seguía avanzando en la implementación de historia clínica electrónica porque los contratos seguían funcionando, los proveedores seguían subiendo más y más establecimientos, la red de comunicaciones seguía fortaleciéndose. Pero la plataforma de interoperabilidad, el proyecto de historia clínica compartida, queda en un stand-by. Y en el 2018, un proyecto de historia clínica compartida de la administración del presidente Piñera en ese entonces, resulta que fue judicializado y tuvimos que explicar, tuvimos que ir a explicar a abogados qué es lo que significaba esto de hacer interoperabilidad. Y eso es un dolor que no se lo deseo a nadie, porque tuvimos que tratar de justificar esto, que es un bien social tan natural dentro de la medicina, que es conocer la historia clínica de un paciente. Por razones comerciales y legales nos estancó enormemente el proyecto, hasta que recién a principios del 2022 pudimos destrabarlo definitivamente. Fue una causa legal que quedó sin procesamiento. En ese momento nos pusimos a trabajar inmediatamente evaluando las distintas herramientas. Evaluamos OntoServer, que Cisairo tiene sede en Santiago, o evaluamos Apple on DTS, evaluamos Open Concept Lab, y nos terminamos quedando por Snowstorm como servicios terminológicos que los cargamos rápidamente. Y en este momento estamos en un proceso acelerado de implementación de SNOMED en todo el país, ¿no es cierto? Estamos en un proceso
muy renovado de energías, de gente, de capacitación, de impulso para la implementación de terminología en el país a través de nuestro proyecto Histórica Clínica Compartida. Muchas gracias, Esteban, por contarnos la experiencia de Chile. En relación a estas, bueno, estas cuestiones que has traído, ¿no? De las dificultades y en el caso de El Salvador, nos gustaría saber, ellos que están recién empezando ahora, digamos, los NRC y el más reciente, ¿cuáles consideran, ¿no? Que están siendo los mayores desafíos con los que se están enfrentando, aprendizajes en este tiempo que llevan de implementación? Si hay algo que bueno, si tuvieran que empezar, lo harían de otra forma. Bueno, un poco cómo está siendo esta experiencia en estos primeros años. Bueno, apenas a los 2 años que tenemos, creo que me puedo identificar un poco con lo que dijo Esteban hace un ratito y con lo que acabo de mencionar en la anterior intervención. Teníamos tan poca experiencia en digitalización, tenemos un ejército de ingenieros, un ejército de médicos, pero incluso entre nosotros no existía un buen match y aún más desconocíamos todo esto. Para nosotros era algo nuevo. La capacidad, digamos, de conocimiento en estos aspectos de servicio de terminología era casi nula. Entonces, una falta de experiencia inicial hace que algo tan, yo lo creo complejo, pues no es para que un médico lo entienda, para que un ingeniero lo entienda, creo que es complejo, es un poco etéreo y bajarlo y concretizarlo es algo difícil. Entonces, a pesar de estudiar, no sabíamos cómo implementar. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo? Pues una secuestramos a Alejandro, que vino por aquí a El Salvador a otra cosa, lo secuestramos 2 días, le pedimos que nos guiara un poquito al equipo de informáticos y al equipo médico, organizamos una conferencia grande y en 2 días caminamos quizás lo que no habíamos caminado en meses, hizo que bajaran los conceptos, que comenzáramos a aplicarlos. Alejandro hasta estuvo picando allí código con la gente de servidores, él estuvo explicando a mis médicos cómo hacer las cosas y en cuestión de semanas ya teníamos la primera salida de SNOMED haciendo uso de Snowstone con la parte de diagnóstico. Entonces creo que si algo impactó positivamente y pudiera hacerlo es, además de estudiar en el campus y que creo que existen las herramientas, lo importante es traer a gente que sabe y en El Salvador, no sé si en sus países, ocurre que aprendemos haciendo y es la mejor manera de hacerlo. Entonces esto aceleró mucho el proceso. Esa es quizá la lección aprendida que tenemos de esta experiencia, es contar con expertos en el campo, las visitas y fortalecer la capacidad local, porque Esteban bien lo dice. Bueno, nosotros creamos nuestros sistemas de software libre y creemos que el software libre eh, es algo que nos va a permitir tener soberanía, pero tenemos que crear también capacidad técnica para poder dar sostenibilidad al proyecto. Así que creo que esa es una de las principales, para mí la más importante. Muchas gracias, William. En relación, digamos, a lo que tiene que ver con el alcance de la implementación del estándar, obviamente cada uno en su realidad particular, nos gustaría escuchar quizás a Uruguay y a Chile, que nos cuenten un poco sobre, bueno, algo ya comentaron, pero bueno, cómo es la historia clínica, si hay una historia clínica integrada, si tienen diversidad de historias clínicas eh, o de registros clínicos, si tienen control sobre la forma en que se implementa SNOMED en estos registros, cómo acompañan esto, si tienen capacitaciones periódicas, si tienen guías para implementación, digamos, cómo un poco llevan el acompañamiento a la implementación. Bien, abro el micrófono. Bueno, gracias por la pregunta. En el caso de Uruguay, nosotros, como comentaba Rosana, hoy tenemos un modelo federado, o sea, la HCEN, y bueno, cada prestador tiene su propio sistema local, que es el que escoja. Y bueno, la idea nuestra siempre es que se registre que se registren los eventos que se dan a los prestadores en HCEN, y nosotros sí lo que vamos haciendo es un seguimiento del incremento de esos casos, de esos eventos a la plataforma. Entonces lo que hacemos son reuniones generalmente cada 6 meses con cada prestador, eh, entonces tanto públicos como privados, o sea, con todo el ecosistema. Y bueno, junto con varios integrantes de nuestro equipo, o sea, el área de semántica sería más bien,
lo que hacemos es como darle seguimientos, ver a ver si están precisando ayuda en alguno de los aspectos de implementación. Vemos también lo que es la ontología de documentos, que es la forma de identificar los documentos, a ver si están requiriendo eh, identificar algún documento que nosotros de repente no lo tenemos y lo vamos agregando y así es como vamos también nutriendo nuestra base. Eh, y bueno, vamos comparando los resultados que en realidad tiene el ministerio con lo que se está dando en el entorno digital, o sea, en HSEN, y viendo si los números se van equiparando. Y bueno, les vamos comunicando sobre cambios o actualizaciones que hayan habido en los componentes de HSEN. Y eso nos ha dado mucho resultado. eh, o sea, nos sirve el feedback de ellos, es una forma de estar más cerca del prestador. A ellos también les gusta que estemos como cerca de ese modo. Y bueno, lo otro que hacemos también es disponibilizar las guías de lo que son los conjuntos mínimos de datos en un repositorio. Y tenemos como lo que le llamamos el pack de CMDs, que es donde subimos los conjuntos mínimos con las listas de valores de SNOMED. Entonces ahí ellos tienen todas las guías con la definición operativa, digamos, las especificaciones de cómo generar o cómo implementar en realidad cada conjunto mínimo en sus sistemas locales, qué listas de valores usar, si usan el servidor en determinados campos o no, y qué dominios del, del servidor están disponibles. Bueno, ahí está toda la especificación. Después, en cuanto a las capacitaciones de personal, digamos, nosotros antes, o sea, por bastantes años, desde el comienzo del NRC, estuvimos brindando cursos presenciales a los prestadores, a cualquier persona que se quisiera anotar. Y bueno, eso lo mantuvimos con reuniones capaz que cada 2 o 3 meses y un poco a demanda. Y eso fue bastante útil para poder formar como la masa crítica, ¿no? Del personal de salud, que sobre todo el personal de informática en salud. Y bueno, después que se formó como ese núcleo, ya como que empezamos a sugerir más bien los cursos de nombre internacional. Y bueno, a veces sí trabajamos con la academia, que nos piden algunas instancias, ya se hizo más conocida la terminología en Uruguay, entonces ya es como que ellos nos piden a nosotros en vez de estar nosotros ofreciendo al ecosistema las capacitaciones. Y el año pasado, que fue como un evento más importante, participamos de lo que son los cursos del Ministerio de Salud Pública, que es para todos los profesionales de salud, y bueno, pudimos tener un track ahí. Entonces, eso sí tiene mucho alcance, llega hasta, o sea, todo el personal literalmente de Uruguay, todo el personal de salud. Y bueno, también fue interesante y llegar a todos los niveles, hasta mismo los administrativos, o sea, todas las personas que están involucradas. Bueno, a grandes rasgos creo que ese es. Yo quería contarles, bueno, el proceso de implementación que hubo en Chile determinó una enorme fragmentación del sistema, ¿no? Nosotros, esto de haber puesto tanta prioridad en la implementación de sistemas, nosotros tenemos un sistema que se especializa en la atención primaria, que comparte territorio con atención secundaria, con atención terciaria. Por lo tanto, ha sido particularmente difícil el tratar de homologar el lenguaje dentro de los distintos niveles. Por lo tanto, el proyecto de historia clínica compartida, que es el proyecto que estamos llevando adelante hoy día, es básicamente una arquitectura de un repositorio de datos clínicos nacional, ¿no es cierto? Estamos trabajando en las guías de implementación FHIR para modelar todo el proceso de lista de espera, de referencia electrónica, el e-referral, ¿no? Para tener los distintos eventos, los distintos encuentros que tiene que tener el paciente para poder recibir una historia o una atención por especialidad. Estamos terminando las guías de implementación de un sistema integrado de urgencias, donde podamos almacenar 4 o 5 eventos que ocurren dentro de la atención de urgencia, todo en base al estándar FHIR R4 de el proceso quirúrgico y estamos trabajando para armar el International Patient Summary probablemente a finales de este año. Todo ello va en torno a usar SNOMED como terminología y como modelador de la capa semántica de la mensajería HL7 que estamos trabajando. Por lo tanto, es un trabajo que
pretende buscar esta documentación de continuidad del cuidado en base a puntos específicos dentro del flujo de atención que tienen que ver con la enorme fragmentación. Tenemos que ir partiendo por tratar de armar un historial clínico de alguna manera. Es tan distinto y es tan heterogéneo lo que ocurre en el territorio propiamente tal que la verdad es bueno que hayan aplicaciones de registro clínico electrónico que estén específicamente diseñadas y para la atención primaria y que resuelven un nicho muy específico, muy complejo por lo demás y que no tienen mucha relación con la atención secundaria y terciaria. Pero eso nos genera un conflicto y nos genera una dificultad mayor para poder hacer interoperabilidad propiamente tal. Por lo tanto, estamos tomando la aproximación que genere el menor roce, ¿no? Que genere la menor cantidad de anticuerpos para poder ir implementando progresivamente. Probablemente uno de los esfuerzos más consistentes que se están haciendo es el desarrollo de la terminología farmacéutica chilena o la Extensión Nacional de Fármacos de Chile, que se desarrolló en torno a un servicio terminológico de desarrollo local por parte del Ministerio de Salud y que durante los últimos 2 años nosotros sacamos toda esa información de ese servicio terminológico y estamos en este momento modelándola en torno a la nueva guía de fármacos de SNOMED para poder lanzarla oficialmente como nuestra extensión nacional de fármacos durante este año. Ojalá que durante este durante este tercer trimestre, estamos trabajando arduamente. Tengo a uno de esta gente especial que anda dando vuelta, trabajando cabeza gacha por sacar la extensión nacional. Yo soy radiólogo, por lo tanto, de fármacos, por favor, que no me pregunten mucho, más que medio de contraste y uso de metformina, ¿no? Eh, pero... mm, pero nuestro objetivo es definitivamente, antes de que termine el año, liberar nuestra extensión nacional de fármacos, tener nuestro servicio terminológico funcionando y empezar a subir activamente más implementaciones regionales. Tenemos una guía de implementación muy sencilla en interoperabilidad.minsal.cl donde cada proveedor, cada establecimiento puede pedir acceso. Nosotros tenemos todo nuestros servicios terminológicos centralizados. Tenemos un Snowstorm que está balanceado con 7 nodos de Elasticsearch, por lo tanto tenemos respuesta en menos de 500 milisegundos para nuestras consultas. Hoy día tenemos más de 40 instituciones, alrededor del 40% de todos los servicios de salud, de los 29 que yo les decía, ya tienen su acceso, están empezando a hacer todas las evaluaciones contra el servidor de testeo. Tenemos un hospital grande que está transaccionando miles que ya está en producción y que está funcionando y que está utilizando el, el servicio terminológico todo el día y todos los días sin mayores contratiempos. Tenemos, como les digo, es una arquitectura muy centralizada por el hecho de que Chile no es federal, ¿no es cierto? Somos una república que se controla básicamente desde el nivel central. Así es que nos permite tener algunas certezas, ¿no es cierto? Y algunas facilidades al momento de poder elegir los estándares y poder echarlos a andar. Muchísimas gracias, Esteban y Betania, perdón, por las experiencias de Chile y de Uruguay respectivamente en relación a la implementación. También vinculado a esto, nos gustaría conocer un poco por parte de tanto de España como de El Salvador. En este proceso de implementación aparecen varios desafíos y uno que suele aparecer con bastante frecuencia es, bueno, el proceso este de reemplazo o de convivencia con otras clasificaciones, con otras nomenclaturas que como estaban previamente en utilización antes de elegir este estándar terminológico. Por ejemplo, bueno, la clásica es con la CIE, ¿no? Pero digo, ¿qué ventajas y desventajas pueden destacar, ¿no? Utilizar SNOMED en comparación con otras terminologías y cómo fue este proceso de convivencia o cómo es este proceso de convivencia o de reemplazo en el caso de las nomenclaturas por ahí propias que tenían los establecimientos y demás, cómo fueron manejando ese tema.
Pues si quieres que empecemos con la experiencia de España, el enfoque es de convivencia. Pues, en España conviven varias terminologías, varias clasificaciones clínicas y dentro de las grandes bases de datos de nuestro Sistema Nacional de Salud tenemos por una parte el conjunto mínimo básico de datos, que es una base de datos que recoge la actividad relacionada con la actividad hospitalaria, la actividad de hospitalización. Incluye datos codificados en CIE-10 y en CIE-3. Y también tenemos la base de datos clínicos de atención primaria, PDCAP, que almacena en este caso información de atención primaria. Y la información está codificada, se combina el uso de CIE-10, de CIE-2, de LOINC, ATC y por supuesto de SNOMED también. Entonces, este es el ámbito de la estadística sanitaria. El ámbito de la estadística sanitaria en España, desde luego, convive con las clasificaciones. Y una prueba de la convivencia es que el REPS de mapeo de SNOMED-CIE es uno de los recursos que más interés tiene para los usuarios de SNOMED, bueno, desde luego en España. Y que como queremos facilitar ese uso combinado, no una sustitución, sino ese uso coordinado pues, utilizando el estándar más adecuado para cada propósito, vimos que era necesario que todas las entidades del Sistema Nacional de Salud emplearan las mismas versiones para cada recurso y siguieran un criterio común de actualización. Entonces, el año pasado, desde el Ministerio de Sanidad, lanzamos el servidor de tecnologías de referencia, que están estos recursos semánticos, tanto SNOMED como otros recursos, incluyendo las clasificaciones, y nos permite la descarga, la consulta y la actualización automática. Entonces, esto permite a los usuarios ver cuáles son los recursos de normalización disponibles, los que se han considerado de referencia en el Sistema Nacional de Salud, y suscribirse a los que sean de su interés y estas modalidades de descarga del contenido o de consulta por API REST y FHIR. Entonces, intentando comparar, siempre teniendo en cuenta que tienen diferentes propósitos en muchos casos, las clasificaciones tienen unas limitaciones para el registro de los datos de pacientes individuales. Entonces, sí se utilizan para agregar los datos, pero para registro, desde luego, se prefiere una terminología más específica como es. Y ventajas también que esté orientada por conceptos, que recoge la variabilidad del lenguaje, que podemos asociar a cada concepto diferentes descripciones, tenemos la riqueza semántica, pero no hay ambigüedades. Todo lo que se refiere al mismo concepto está asociado por el mismo identificador. También tenemos que un punto importante es la granularidad, o sea, que podamos registrar diferentes niveles de información e ir agregando según lo que necesitemos para después explotar los datos. Las relaciones jerárquicas también pueden ser una diferencia, no solo las relaciones que forman una jerarquía y que en este caso nos permiten que un mismo concepto no tenga que ajustarse solo a una categoría, sino que podemos tener un concepto que tenga varios padres, que pueda organizarse en varias clases de la clasificación de la jerarquía. Y por supuesto las relaciones de atributo, no simplemente formar la jerarquía, sino poder definir los conceptos. También inferir conocimiento de estas relaciones definitorias, aunque es algo que es menos conocido y que todavía no está muy explotado, pero la capacidad sí que la tiene la terminología. Y por supuesto, una de las grandísimas ventajas de SNOMED es la capacidad de crear las extensiones nacionales. Nos permiten personalizar el contenido, que nos permiten cubrir las necesidades de nuestros usuarios de una forma muy ágil. Y también la creación de los REPsets para facilitar la implementación. Entonces, esto nos da mucha flexibilidad. Y siguiendo lo que habíamos planteado de la necesidad de convivencia, lo ideal no es seleccionar solo SNOMED para todos, sino combinar los recursos semánticos. Pero aún así sabemos que tiene algunas desventajas cuando seleccionamos SNOMED
Y una de ellas es la necesidad de licencia para utilizarlo. Esto es una limitación. Hay casos de uso para los que no podemos seleccionar SNMZ a nivel nacional, por supuesto sí, porque la licencia es gratuita para todos los usuarios en España, pero en proyectos europeos puede ser más complicado seleccionar SNMZ para algunos casos de uso. Y luego otra cosa que habéis comentado son los sistemas de codificación propios, esa sustitución. Eso sí que es o sea, no es una sustitución siempre, sino a lo mejor cómo coordinar el uso, cómo mantener en el registro el sistema que se puede adaptar más a las necesidades, pero utilizar las terminologías estándares para la comunicación e intercambio de información. Gracias, Marta. Bueno, y en El Salvador creo que lo que vivimos es una simbiosis. Como ya les expliqué, traíamos vicios anteriores. Este vicio más grande era que los clínicos ponían su diagnóstico clínico, que no es malo hacerlo en papel, pero cuando pasamos a la digitalización de una manera tan rápida, el clínico ya se rehusó porque tenía que seleccionar de una serie de lista del CIE-10 su diagnóstico final en el sistema. Entonces, allí fue donde Alo nos comenzó a ayudar un poco también con esta solución que les mencionaba con la venida de él, pues lo que logramos fue integrar esta parte del diagnóstico. El clínico colocaba su diagnóstico clínico, llamamos a Snowstone, Snowstone le presenta unas posibilidades diagnósticas ya codificadas y el médico las seleccionaba o las selecciona actualmente para hacer su diagnóstico. Total, entonces ahora nosotros tenemos en nuestras tablas de diagnóstico un diagnóstico clínico y un diagnóstico para CIE-10 para los usos que creamos convenientes. Y abonando quizá al último punto que hablaba Marta, la existencia de catálogos locales a nivel del país, pues no los dejamos de utilizar, pero ahora también hacemos como una tabla de equivalencia y eso nos va a permitir en el futuro empezar a tener una infraestructura un poquito más sólida y empezar a ver cosas interesantes cuando comencemos a analizar los datos, que yo creo que es algo que vendría a futuro. Este mismo sistema lo estamos ocupando para las actas de defunción, que están embebidas dentro de nuestro propio SIS, también para el monitoreo o la vigilancia epidemiológica, porque de inmediato hacemos los CTL a cada uno de los lugares y empezamos a tener una vigilancia epidemiológica un poco más fiable y abonando todo esto de la jerarquización y la granularidad que hablaba Marta también. Es decir, aquí en El Salvador, por ejemplo, tenemos mucho problema de enfermedad renal crónica, pero antes quedaba clasificado en un gran bloque y hoy día, cuando el clínico pone su diagnóstico, pues logramos granularizar un poco más grande, más abajo el dato y esto es importante a la hora que queremos analizar. Entonces sí, creo que es una simbiosis, no nos peleamos con lo que existe, pero SNOMED ha venido a darnos, digamos, desde el aspecto clínico de la experiencia del usuario, fue algo que le gustó y de hecho, cada vez que introducimos un cambio con esta misma metodología, el clínico lo acepta perfectamente bien porque no tuvo mayor cambio en la forma en que lo hacía en el papel. Muchas gracias, William. En relación por ahí a lo último que había, bueno, algo de lo que había comentado Marta, ¿no? De la cuestión de la flexibilidad de poder generar contenido y de poder crear extensiones propias, nos gustaría conocer, bueno, la experiencia de Uruguay y de España en relación, ¿no? al proceso de creación del contenido para las extensiones, cómo se manejan, si tienen canales formales por los cuales se vehiculizan las demandas para crear contenido, si los usuarios en general tienen acceso a solicitarse, alguna forma más estandarizada de hacerlo, bueno, casos de éxito que nos quieran compartir, de contenido que hayan resuelto algunos problemas que hayan surgido por ahí en sus respectivos sistemas de salud. Voy. ¿Cómo hacemos, Rosana? Sí, vale. Estaba esperando por si querías empezar ahora vos, Marta, como quieras. No, lo que me digáis. Dale, adelante, que empecé Que en la diga la anterior. moderadora. Adelante, adelante. Pues nada, si es que lo que os decía es un mecanismo que desde luego utilizamos porque
nos permite mucha flexibilidad y responder a las necesidades de los usuarios. Y entonces en España disponemos de 2 extensiones nacionales. Una es de contenido clínico, la publicamos semestralmente. Y luego contamos también con una extensión de medicamentos que actualizamos mensualmente. Entonces, la decisión de incorporación del contenido, en el caso de la extensión de medicamentos, los conceptos que se incluyen dependen de nuestra agencia reguladora de medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que incluye en su base de datos, en su diccionario de medicamentos, el nomenclátor de prescripción, los que se comercializan en España, los que están puestos en el mercado español. Y para todos esos conceptos necesitamos representar en diferentes niveles en SNOMED-CT. Entonces, el criterio siempre es el mismo en esta extensión, que se hayan incluido durante el mes anterior en el nomenclátor de prescripción. Y nosotros publicamos la extensión de medicamentos de forma coordinada con nuestra agencia reguladora. Y en el caso de la extensión del Sistema Nacional de Salud, esta extensión que tiene contenido no específico de medicamentos, contamos con un comité editorial dentro del Centro Nacional de Referencia que celebra reuniones de forma semanal y en él revisamos las solicitudes que recibimos, que las recibimos por correo electrónico, un buzón al que pueden solicitar contenido cualquier usuario, por supuesto, como nos contaba Víctor, es una de las responsabilidades obligatorias del CNR, recibir esas solicitudes de cambio. Y entonces, cualquier usuario, una organización pública o privada, nos puede solicitar cambios en la terminología. Y lo primero que hacemos es decidir si son de nuestro alcance, si son del alcance de la extensión o si son del alcance de la edición internacional para trasladar la solicitud en este caso. Y una vez que decidimos que sería del alcance de nuestra extensión, hacemos la comprobación y vemos que no exista en otra extensión nacional. Porque en ese caso tenemos ahora mismo justo en marcha un proceso de promoción lateral de un concepto desde la extensión nacional de Países Bajos, una forma de colaboración que realmente está muy bien para evitar los duplicados y demuestra que hay interés internacional por un concepto porque ya existe en otra extensión y yo estoy con una solicitud pendiente para crearlo. Por lo tanto, el interés internacional está demostrado y la verdad es que nuestra experiencia está siendo muy buena para este mecanismo de promoción lateral que nos permite este contacto con otros centros nacionales de referencia y a través de la creación del concepto a través de CRS, de SNOMED Internacional. Entonces, si no está ni en la edición internacional y tampoco está en ninguna extensión nacional, decimos este concepto y no es del alcance tampoco, de nuestro alcance, este concepto vamos a ver si podemos crearlo en nuestra extensión. Y en ese caso lo que hacemos es proponer un modelado, viendo la guía editorial y nuestras referencias bibliográficas, hacemos una propuesta de modelado que también se revisa en comité editorial. Y una vez está revisada y aceptada, se crean los componentes en nuestra plataforma de autoría. Ahora mismo estamos recibiendo las solicitudes por correo electrónico de forma libre, sin poner ninguna limitación, pero nuestra idea es estructurarlo más. Este año queremos hacer un formulario de contenido para recibir las solicitudes de contenido sin que falte ninguno de los datos necesarios. Esto es más fácil para los usuarios que saben qué es lo que necesitamos que nos aporten y es mucho más fácil para organizarnos nosotros también. Y creo que me habías preguntado también, Marina, por el caso de que hayamos creado en la extensión nacional. Y es que quería aprovechar porque podríamos seleccionar muchos casos de éxito porque realmente es que lo utilizamos mucho, o sea, creamos mucho contenido en las extensiones. Pero es que quería aprovechar para darle las gracias a Alejandro, porque veo que nos ayuda a todos tanto. Y el año pasado traje aquí un problema que teníamos para cerrar nuestro catálogo de vacunas, que habíamos solicitado a la edición internacional que para el concepto de vacuna frente a COVID-19 creara una sustancia activa específica, porque el modelado del concepto en la edición internacional es tipo GCI, de los que permiten varios axiomas, y entonces la relación tipo ingrediente activo sigue siendo en la edición internacional a sustancia. Y entonces no permitía
utilizar esta relación en el catálogo. Entonces Alejandro nos dio esta solución que pasa por la creación en la extensión nacional de el concepto que necesitamos y un axioma adicional que se puede crear en la extensión, que es lo que nos falta crear realmente, pero el concepto lo tiene en el catálogo, está cerrada, la necesidad está cubierta y Alejandro, como siempre, encuentra una solución a todo lo que le planteamos. Así que nada, aprovecho para agradecer porque es verdad que el año pasado te lancé la petición y ahora te doy nuestro agradecimiento. Creo que es buen caso, ¿no? El que he seleccionado. Bueno, me sumo ahora a las respuestas. Bueno, felicitaciones, viste, ¿no? Todos, has compartido con todos un poquito y la verdad que nos has He guiado pasado mucho por todos lados. en todo este recorrido. No te pongas colorado, eso déjamelo para mí. Pero no, muchísimas gracias también. Comparto con Marta que siempre estás guiando y buscando las soluciones para que podamos facilitar, ¿no? Cada país tenga la facilidad de adoptar SNOMED y bueno, nada. Gracias también desde esta parte. Y bueno, no voy a ser tan repetitiva, que Marta explicó mucho sobre justamente todo lo que tiene que ver con las extensiones. Nosotros también tenemos extensión, como dije al principio, desde el 2014. También separamos por un lado los medicamentos y por el otro lado la general. Y con respecto a la general, ahora en diciembre, nosotros liberamos en junio y en diciembre, y en junio vamos por la número 20, la 20ª. Así que bueno, contentos. Beta en su exposición un poquito contó que nosotros tenemos como dos fuentes de información, ¿no? Dos entradas. Una es a través justamente de esos modelados de los conjuntos mínimos de datos. Cuando armamos nuestros formularios, vamos necesitando algunos conceptos como pueden ser elementos de registro, entidades observables, son jerarquías que no son tan utilizadas en general. Y bueno, hemos buscado y hemos creado esos conceptos en la extensión para justamente identificar cosas bien particulares de nuestro país. Y luego de como lo que es la fuente externa, que es a través de las organizaciones de salud, quienes usan SNOMED en sus historias y de repente se encuentran con alguna dificultad en el registro, solicitan la creación, en muchos casos, de sinónimos o a veces, bueno, de conceptos nuevos porque no los encuentran. Y hacemos también, al igual que con Marta, una búsqueda de, bueno, si está el concepto, no está, ayudamos ahí un poquito y en caso de que no esté, estudiamos cómo poder generarlo también, tratando de seguir esas reglas editoriales. De hecho, estamos también en una revisión de todos los primeros términos con mucho menos experiencia, y como también cambió el modelo de SNOMED, el modelado de los primitivos. Entonces, bueno, internamente el NRC está trabajando para actualizar todos esos términos que hace 10 años se crearon de una forma y hoy su modelado también cambia un poco. Y nosotros lo que hacemos es, tenemos una herramienta de gestión de ticket, entonces, bueno, nos mandan a través es un mail en realidad, nos mandan esos correos, aceptamos las solicitudes y las vamos siguiendo a través del ticket que se va generando. Y bueno, creo que por ahí me puedo quedar. Gracias, Agrego, Marta y perdón. Rosana. Sí, Bete. Sí. No, agrego que estamos con el mismo desafío exactamente que Marta de estructurar un poco más bueno, porque ahora como que es un mail, digamos, libre, pero estructurar un poco más la forma de recepción para facilitar también todos los datos de entrada y no tener que estar en ese ida y Qué vuelta. bueno. Igual nos podemos poner en contacto para ver qué datos hemos seleccionado para nuestros formularios Sí. y ver qué sistemas nos están funcionando. Y también es que mucho que habéis contado es muy parecido a nuestra actividad, porque efectivamente nosotros también hacemos revisiones que hacemos mejoras de calidad, identificando nosotros, no todos son los usuarios, sino que también nosotras vemos qué mejoras necesitamos también
Y también volvemos a hacer modelados porque son conceptos muy antiguos o es ese mismo proceso de revisión. Por supuesto que no priorizamos las solicitudes de los usuarios, pero de fondo vamos haciendo todas las mejoras de calidad que podemos. Son necesarias. Respecto a esto, me puedo sumar a la reunión si quieren. Tenemos un formulario nosotros en Argentina hecho, Bueno, sí. así que podemos compartir experiencias. Me Pues quiero sumar nada, en la también siguiente reunión. al agradecimiento a Alejandro, también, porque bueno, acá fue el pionero dentro de la estrategia de salud digital en el Ministerio en Argentina. Personalmente aprendí mucho de él, así que bueno, nada, es gran responsable de que estemos todos acá y todo lo que hemos avanzado también con la implementación del estándar en todos estos países. Bueno, por último, como para cerrar, un pantallazo nos gustaría tener por ahí de todos, breve, con los puntos por ahí más importantes, con las prioridades que tengan pensadas para trabajar ahora durante 2025. No sé, ahí empezamos por donde quieran. Marina, ayúdanos para que lo hagamos organizadamente. Bueno, Marina, empieza ayúdanos. Marta, que la que- Esto es lo que llaman, no, encantada, pero esto es lo que llaman quien pregunta cuadra. Es un buen criterio. Es buen criterio. Pues nosotros estamos pensando ya efectivamente en qué es todo lo que queremos hacer en 2025 y por una parte, siguiendo la línea de lo que estábamos comentando, seguir con las mejoras de calidad en las dos extensiones. En concreto, para la extensión SNS estamos buscando la contratación de los servicios gestionados para facilitar la autoría de los conceptos y el mantenimiento de la extensión. También queremos optimizar los procesos de generación de la extensión de medicamentos, no por servicios gestionados, sino con otros mecanismos. También necesitamos dar soporte a la implementación de la actualización que resulte del Real Decreto del conjunto mínimo de datos. Los cambios en el conjunto mínimo requieren cambios también en los REFSETs, en todo, en la creación de algunos conceptos. Entonces, será una de nuestras prioridades dar respuesta a las necesidades de la actualización del conjunto mínimo de datos en los diferentes informes, en el informe clínico de alta, informe de resultados de laboratorio, informe de resultados de imagen. También seguimos teniendo muchos proyectos de interoperabilidad a nivel nacional a los que damos apoyo de forma que esté alineado también con este conjunto mínimo y con que todos los proyectos estén alineados, que no se hagan esfuerzos en diferentes sentidos. Y para aumentar nuestra capacidad también tenemos un órgano de apoyo que es la unidad técnica, que las cosas que comentaba Víctor es que es interesante, según crece un centro nacional de referencia, tener expertos en diferentes dominios. Nosotros no tenemos capacidad de tener en nuestro propio CNR, lógicamente, un experto en laboratorios, un experto en enfermería, un experto. Entonces, la unidad técnica de forma externa nos está favoreciendo el contacto con estos expertos que sin ser parte del CNR colaboran con el CNR en los aspectos concretos de sus dominios. Entonces, es una prioridad para nosotros el año que viene potenciar la capacidad de la unidad técnica para aprovechar este recurso. Y también con nuestro servidor de terminologías crear una red de distribución de los recursos semánticos y fomentar un uso más avanzado de SNOMED-CT. Por supuesto, también mediante formación. Es muy, muy importante la formación en este campo, es imprescindible. Y siguiendo con una de las cosas que nos ha presentado Alejandro, para nosotros también es prioritario utilizar la extensión de LOINC en SNOMED, aprender bien a utilizarla y aprovechar bien este nuevo recurso, porque los informes de laboratorio también es algo en lo que se está trabajando a nivel europeo en 2025. Y por último, apoyar el desarrollo del reglamento europeo del espacio de datos, facilitar la interoperabilidad de los datos clínicos tanto para el uso primario como mejorar la calidad de los datos para permitir los usos secundarios. Y yo Muchísimas creo que como gracias. prioridades, espero que podamos abordar todas Son un las... montón de prioridades. Sí, desde luego tenemos identificados unos cuantos, sí, unos cuantos objetivos. Muchas gracias, Marta. Esteban, ¿querés comentarnos los proyectos para el año que viene? Sí, claro. Para nosotros prioridad es definitivamente la liberación de nuestra Extensión Nacional de Fármacos, ¿ya? Esa va a ser, esa es tarea de mi colega.
Mía es la implementación. Yo tengo que subir toda la red pública durante el próximo año al servicio terminológico, aumentar los niveles de consumo significativamente y asegurar el funcionamiento y la consolidación del National Release Center en Chile, con más personas, con una ubicación precisa dentro del organigrama, con el reconocimiento y la mantención de los procesos internos. Por lo tanto, hay harto de normativa, hay harto. Nosotros, en mayo recién pasado se aprobó la Ley Nacional de Interoperabilidad en Chile, por lo tanto estamos en pleno proceso de redacción del reglamento que le da vida a esa ley de interoperabilidad, donde claramente el uso del LOINC, de SNOMED, de las clasificaciones de la CIE van a ser parte. No, no lo podemos poner en la ley porque la ley tiene que ser tecnológicamente ecuánime, ¿no? Pero sí en los reglamentos nosotros podemos empezar a definir cuáles son los conjuntos mínimos, cuáles son los value set y los ref set que tenemos que ocupar para cada uno de los dominios. Tenemos que establecer el funcionamiento. Yo sigo buscando alternativas de uso secundario. A mí me interesa de que le demos uso rápidamente a los beneficios que tiene SNOMED, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también para el análisis y la toma de decisiones. Formar gente, educar, mostrar de qué es lo que se trata, cuáles son los beneficios y cómo subirse rápidamente a la terminología para tener mejores resultados al final del día. Pero me interesa de sobremanera como prioridad mostrar esos resultados en el corto plazo, ¿no? Para poder limitar las críticas y los escepticismos, ¿no? De ocupar terminología controlada en salud. Muchas gracias. William, ¿nos querés comentar los proyectos de Salvador? Bueno, pues nosotros seguir implementando, aprendiendo mucho, como dice Esteban, formar mucho a la gente, tratar de aprender y desde nuestra propia percepción de crear nuestro sistema, implementar. Y definitivamente creo que lo que nos dio resultado fue traer expertos, pues vamos a seguir trayendo expertos un par de veces por acá en El Salvador a seguir construyendo esa base de conocimiento para poder aprender de ustedes y de todas las experiencias que han tenido. Básicamente eso. Muchas gracias, William. Bueno, ¿te toca cerrar a vos, Rosana, o Betania, o ambas? Voy yo. Con la U estamos acostumbrados siempre a hacerlo sentir. No, nosotros también, igual que Chile, estamos trabajando en la extensión de medicamentos. O sea, ya teníamos una primera versión, pero con el cambio en el modelo de medicamentos de SNOMED nos tocó algunas cosas y estamos alineándolo a ese nuevo modelo. Después con laboratorio estamos codificando lo que son los paneles, como que optamos por ir por panel y empezar a codificar con SNOMED. Nosotros en vez de LOINC vamos por SNOMED. Entonces ahí hay mucho para crear. Bueno, ya saben todos la limitante que había entre LOINC y SNOMED, entonces estamos creando bastante contenido y bueno, eso nos va a llevar un tiempo más. Y bueno, después, como siempre, continuar con el mantenimiento de los conjuntos mínimos de datos, que siempre hay que hacer actualizaciones, agregar códigos. Y bueno, ver si también si surge la necesidad de algún nuevo conjunto mínimo de datos. O también, por ejemplo, con el tema del uso secundario de datos de vigilancia epidemiológica para el ministerio, estamos como empezando a trabajar en esa línea y ver a ver si podemos empezar a generar también como grupos de, de códigos bueno, para la vigilancia nacional. Así que esos serían los principales puntos que por lo menos por ahora tenemos en vista. Gracias. Muchas gracias. Perdón, pero ¿puedo hacer una pregunta, Betania? Porque lo que Sí. mostró, yo tuve experiencia implementando LOINC en un sistema de información de laboratorio y no hay mejor noticia que el trabajo conjunto de LOINC y SNOMED. Es increíble lo sofisticado que es LOINC para ese dominio específico. Para radiología no me gustó nada. No me gustó nada. Prefiero mil veces trabajar en SNOMED que en radiología, pero en laboratorio es muy sofisticado. Y cuando trabajé con bioquímicos, laboratoristas, y a ellos les hizo mucho sentido, mucho sentido.
Yo creo que no hay mejor noticia para ir trabajando en conjunto que la absorción o el trabajo conjunto, ¿no es cierto?, de Loink dentro como un nodo independiente, como un nodo propio de Snowmed. Lo encuentro que es una muy, muy, muy buena noticia para todo el ambiente. Ujú. Sí, nosotros lo que nos pasó fue que en su momento cuando se definieron los conjuntos mínimos, que ya hace unos 7, sí, unos 7 años, bueno, se optó a ir por casi todo el lado derecho, digamos, a la codificación por SNOMED. Entonces, bueno, decidimos adoptar esa terminología y bueno, después nos encontramos, sí, en la práctica claro, con los acuerdos que había, la limitación en realidad del contenido que podía crear SNOMED. Bueno, nos faltaban muchos códigos, entonces tuvimos que crear y seguimos creando muchos en la extensión uruguaya. Capaz que, claro, teniendo ya ahora el diario del lunes, capaz que lo ideal es ir en esa combinación de las dos cosas. Y bueno, podemos también evaluar si nos aporta y tenerlo en consideración. Pero bueno, fue un poco porque fue la decisión que se tomó en ese momento y bueno, seguimos con esa línea. Pero está bueno igual saber que ahora está disponible y que va a estar disponible. Y bueno, capaz que hay que investigar un poco más por ese lado también. Voy Marina, a sí. responder ahí la pregunta del chat que vi. Dale, sí, eso. Sí, eso es para mí. Sobre el canal periódico, para ver las novedades hay una página, que es la página del Centro de Terminología, que ahora la voy a poner acá en el chat. Y respecto a canal de comunicación, sí, por mail, que también lo voy a pegar ahora, que es terminología.salud@mensal.gov.ar, o uno de Gmail que también tenemos, ahora lo pego todo acá. Y ahí, bueno, pueden consultar por distintas, bueno, todas las cuestiones que quieran saber. En la página vamos subiendo un poco de contenido. Pero bueno, ahora fundamentalmente, gracias María, fundamentalmente esos son los canales oficiales, digamos, de comunicación. Ahora yo pego todo ahí en el chat para que lo tengan. Bueno, muchas gracias. No sé si había alguna pregunta más. Entiendo que no. A ver, ahí. Ah. Bueno, realmente ha sido un lujo. Encima terminamos perfecto en tiempo. La verdad, un placer escucharlos a todos y a todas. La experiencia es muy diversa. Eh, Hay un nexo común acá, claramente Alejandro, en todo, atravesándolo, así que muchas gracias también por tu presencia y Víctor también, representando Sí. Snowden International, realmente son eslabones muy, muy importantes. Creo que fui Esteban, el ibas a único que decir no algo. le... Sí, creo que fue el único que no le declaró el amor infinito a Alejandro, así que yo también. También, para no ser el Bueno, único que haya quedado está, fuera, yo también te ya declaro el amor está, infinito, Alejandro. claro, Me encanta muy el bien, nombre. muy bien. Bueno, entonces, habiendo ya concluido y de nuevo extendiendo todo el agradecimiento por haber compartido estas experiencias,